Hola, en este video vamos a ver algunos temas básicos que se requieren para el curso de Cálculo 1. Empecemos. Primero que nada, es importante conocer el concepto de función. Como recordarán, una función no es más que una correspondencia entre dos conjuntos que cumple determinadas características. Entonces, la definición formal de función de variable real es la siguiente. Si tengo dos conjuntos A y B, una correspondencia llamada f se llama función entre esos dos conjuntos y se denota de esta manera si a cada elemento del conjunto A se le relaciona con un único elemento en B a través de esa correspondencia. Si esa característica se cumple, entonces esa correspondencia recibe el nombre de función. Recordemos que a A en una función se le llama dominio y sus elementos se llaman preimágenes. A B se le llama codominio de la función y los elementos de B que están relacionados con alguna preimagen se llaman imágenes. El subconjunto de B que contiene a todas las imágenes se llama ámbito o rango de la función. Por convención se acostumbran a denotarse las preimágenes con la letra X, que es la variable independiente de la función, o bien la abscisa. Las imágenes se denotan con letra Y, que es la variable dependiente de la función. Es decir, el valor de Y depende siempre del valor de X con el que está asociado. El par ordenado X, Y puede ubicarse en un sistema de coordenadas en donde X, como repetimos, se llama abscisa y Y la ordenada del par, como lo vemos en este diagrama. Y tenemos al punto X, Y, en donde X es un elemento del eje de las abscisas y Y es un elemento del eje de las ordenadas. El conjunto de todos los puntos X, Y de ese gráfico se llama gráfica de la función. Y aquí tenemos algunos ejemplos de funciones particulares, como por ejemplo, si f es una función que va de R en R, tal que el criterio de esa función, o sea, el criterio para asociarle a cada número que está en el dominio su correspondiente imagen es este. En este caso, f es una función y su gráfica es esta. Como pueden notar, esta gráfica es una línea recta. Entonces, este tipo de funciones se les llama funciones lineales. Hay que recordar que toda función cuyo criterio tenga esta forma, en donde m y b son números reales, se llama función lineal. También es importante recordar que el valor de m se le llama pendiente y es el que determina la inclinación de la recta. Por ejemplo, en el caso que vimos, la pendiente es 2. Entre más grande sea este número, más empinada va a estar esta recta. Si su valor es negativo, la inclinación va a tener esta otra forma. Si fuera 0, la recta no tiene inclinación, sería una recta horizontal. El valor de b indica el valor de la ordenada por donde la recta corta al eje Y. Me devuelvo de nuevo. Vean que aquí el valor de b es 1 y precisamente por ese valor pasa la recta en el eje Y. Otro ejemplo de una función, en este caso polinomial. ¿Por qué polinomial? Porque su criterio es un polinomio. Una función que va de R en R, decimos que es una función polinomial si tiene un polinomio como criterio. En este caso, la gráfica de esa función es esta. Ahora veamos un ejemplo de una función exponencial, en donde en este caso la función está definida del conjunto de los números reales al conjunto de los números reales positivos. Su criterio en este caso es e a la x. En ese caso, la gráfica de esta función es la siguiente. Vean que esta función crece cada vez con mayor rapidez. Entre más grande sea el valor de x, más grande va a ser el valor de y con el que esté relacionado. Este es un caso particular de una función exponencial, en donde la base de esta función es el número e. Y hay que recordar que ese número e es un número irracional cuyo valor aproximadamente es de 2,718. Ahora veamos algunos elementos de trigonometría, que es donde más voy a hacer énfasis, precisamente porque es una de las cosas que muy
frecuentemente no se dominan en este nivel. Lo primero que vamos a conversar es acerca de las diferentes unidades de medidas de los ángulos. Nosotros podemos medir ángulos con diferentes unidades de medida. Las más conocidas y las que vamos a utilizar en el curso son los grados y los radianes. ¿Qué es un grado? Un grado simplemente es la medida de un ángulo central, quiere decir un ángulo que tenga el vértice en el centro de una circunferencia y subtiende un arco de la circunferencia equivalente a esta parte de la circunferencia, a 1 sobre 360 partes de la circunferencia. Quiere decir que si dividimos la circunferencia en 360 partes iguales, el arco que subtiende un ángulo precisamente que mide exactamente esa partecita, una de esas 360 partes de la circunferencia, va a ser precisamente un ángulo que mida 1 grado exactamente. Más o menos tendríamos en este diagrama algo como eso. Cada una de las partecitas que vemos aquí, las líneas pequeñitas, serían ángulos de 1 grado. Por ejemplo, aquí tendríamos 1 grado, 2 grados, 3 grados, hasta que vamos formando toda la circunferencia completa, que como sabemos es de 360 grados. Pero no es la única forma de medir ángulos. También sabemos o también tenemos la unidad de medida llamada radianes, que simplemente vamos a decir que un radián es la medida que tiene un ángulo con vértice en el centro de la circunferencia, o sea, un ángulo central, cuyos lados subtienden un arco cuya longitud es igual a la del radio de la circunferencia. Por ejemplo, este. Observemos que si este es el radio de la circunferencia, el arco que subtiende ese ángulo que se forma aquí mide exactamente lo mismo que el radio. Entonces, este ángulo mide exactamente 1 radián. Se denota así. Y también podríamos hacer una equivalencia en donde un ángulo de 1 radián es aproximadamente un ángulo que mida 57 grados. Como podemos notar, la longitud del radio cabe exactamente 2pi veces en la circunferencia. Devolvámonos al dibujo anterior. Este arco que está aquí, que mide exactamente la longitud del radio de esta circunferencia, cabe exactamente 2pi veces en toda la circunferencia. ¿Qué quiere decir? Que un ángulo de 360 grados va a ser equivalente a un ángulo de 2pi radianes. A partir de ahí puedo entonces hacer equivalencias entre los ángulos medidos en grados o en radianes. En esta tabla se muestran algunas de ellas para los ángulos más utilizados. Por ejemplo, un ángulo de 360 grados, como vimos, equivale a un ángulo de 2pi radianes, un ángulo de 180 grados, un ángulo de pi radianes. El ángulo de 90 grados equivale a un ángulo de pi medios radianes, el de 60 grados equivale a un ángulo de pi tercios radianes, el de 45 grados a pi cuartos radianes y el de 30 grados a pi sextos radianes. Bien, veamos ahora qué es un ángulo que está ubicado en posición estándar. Un ángulo en posición estándar es un ángulo cuyo vértice es el origen de un sistema de coordenadas, su lado inicial es el semieje positivo de las abscisas o del eje X y el lado final es cualquier otro rayo. Por ejemplo, ese. Aquí tenemos un ángulo en posición estándar porque como vemos el vértice es el origen, el lado inicial es el semieje positivo del eje X y el rayo final cualquier otro. En este caso, este ángulo mide 60 grados o bien pi tercios radianes. Como pueden ver, este rayo final puede estar ubicado en cualquier parte. Entonces tendríamos ángulos cuyo rayo final está en el primer cuadrante, en el segundo, o en el tercero o en el cuarto. O bien pueden caer exactamente sobre los ejes coordenados. En ese caso, esos ángulos se llaman ángulos cuadrantales. Veamos, por ejemplo, el caso de un ángulo que está ubicado en el primer cuadrante.
Ahora un caso de un ángulo que está ubicado en el segundo cuadrante, un ángulo que mide más de pi medios radianes o más de 90 grados. Un ángulo que está en el tercer cuadrante, un ángulo que mide más de pi radianes, pero menos de 3 pi medios, o lo que es lo mismo, más de 180 grados, pero menos de 270 grados. Y un ángulo que está en el cuarto cuadrante. Cabe la posibilidad de un ángulo que haga más de un giro. Bien, con esa definición de ángulo en posición normal podemos definir las funciones seno, coseno y tangente, que no hay que confundir con las razones trigonométricas que tienen esos mismos nombres que ustedes probablemente conozcan para ángulos dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo definimos cada una de esas funciones? Si no también estoy hablando de esta terminología, el término de función, que es exactamente el mismo concepto que introducimos al inicio de este video. ¿Qué es este tipo de funciones? ¿Cómo defino yo la función seno, coseno y tangente? Probablemente cuando ustedes se les viene a la mente, cuando ustedes les hablan de seno de un ángulo, se les viene a la mente aquello de cateto opuesto entre hipotenusa. Pero como repito, este no es el caso porque vemos que un ángulo en posición estándar no define ningún triángulo rectángulo y por lo tanto no hay ningún cateto opuesto, ni ninguna hipotenusa, ni ningún cateto adyacente. Tenemos que definirlas de forma general. En ese caso, si tenemos un ángulo cualquiera, llamémoslo X, ubicado en posición estándar, podemos dibujar una circunferencia cuyo centro esté precisamente en el origen también. Entonces, si A, B es un punto cualquiera de esa circunferencia, cualquier punto de esa circunferencia, y el rayo final del ángulo cae precisamente sobre el punto AB, vamos a definir las tres funciones trigonométricas anteriormente dichas de esta forma. El seno de ese ángulo siempre se va a definir entonces como la ordenada o bien la componente y de ese punto entre el radio de la circunferencia, que es la distancia que va exactamente desde el origen hasta la circunferencia. El coseno sería como la abscisa o bien la componente X del punto entre el radio. Y la tangente simplemente ordenada entre abscisa. Vale para cualquier ángulo, no solamente ángulos agudos, que es con lo que nosotros definíamos las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo, como lo mencionamos anteriormente. De esta forma, nosotros definimos las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente para cualquier ángulo, sin importar su medida. Veamos este ejemplo. Me piden determinar el valor de las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente de un ángulo cuyo rayo final contiene al punto menos 4,3. Y a su vez, hallar la medida del ángulo. Si hacemos el dibujo más o menos del punto, tendríamos algo como esto. Aquí está el ángulo, aquí está el punto y el rayo final. Entonces, me piden determinar las tres funciones trigonométricas que acabamos de ver. Para ello, entonces, el seno, como vimos anteriormente, el seno de ese ángulo va a ser la ordenada, en este caso 3, sobre el radio. Pero el radio es esta distancia que hay desde el origen hasta el punto. No lo tengo todavía, pero si ustedes notan, esta distancia yo la puedo calcular muy fácilmente de esta forma. R va a ser la raíz cuadrada de la componente X, que en este caso es esto, al cuadrado, más la componente Y, que en este caso es esto, al cuadrado. ¿De dónde? Esto sería la raíz de 16 más la raíz de 9, que en este caso sería la raíz de 25,
que es 5. ¿De dónde sale esta formulilla? Vean que aquí se forma precisamente un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, precisamente, yo puedo deducir esa fórmula. Si ya sé cuánto mide R, entonces el seno de ese ángulo va a ser 3/5. El coseno, según la definición que vimos anteriormente, ahora necesitamos la componente en X, que sería -4, sobre R, pero en este caso ya vimos que R es 5. Y la tangente. La tangente entonces sería componente Y o bien ordenada entre abscisa. Y ahí están las tres funciones trigonométricas de ese ángulo. Me pedían también determinar la medida de ese ángulo. Para esto puedo hacer uso de cualquiera de las funciones inversas de cada una de estas tres. ¿A qué me refiero con función inversa? Al arco seno. En este caso, tendría que calcular al coseno de 3/5, perdón, al arco coseno, o bien al arco tangente. Esta es la función inversa del seno, esta es la función inversa del coseno y esta es la función inversa de la tangente. Que como ustedes podrán suponer, lo que me da como resultado tiene que ser el ángulo cuyo seno en este caso es 3/5, el ángulo cuyo coseno es en este caso -4/5 y el ángulo cuya tangente en este caso es -3/4. Yo voy a usar esta, cualquiera de los tres que usen es válido, solo que hay que tener algunas consideraciones en los casos en los que tenemos la función trigonométrica negativa. No voy a hacer ningún cálculo manual para calcular ese ángulo. Voy a usar la calculadora. En la calculadora ustedes, encima de cada una de las teclas seno, coseno y tangente, tienen precisamente esta leyenda. Esta es otra forma de denotar la función trigonométrica inversa. Entonces, lo que habría que hacer para hallar ese ángulo es, en este caso, la tecla Shift, perdón, seno, con eso habilitamos la segunda opción de esa tecla, y en este caso después poner 3/5. El resultado de eso va a ser el ángulo deseado. Al hacer esto, vamos a obtener un resultado de 36,87 grados aproximadamente. Entonces quiere decir que el ángulo zeta, debería medir 36,87 grados. Pero como ustedes pueden ver, un ángulo de 36,87 grados no puede ser este. ¿Por qué razón? Tendría que ser uno que mida esto. Quiere decir, como este ángulo está en el segundo cuadrante, que esta medida que me dio la calculadora, por eso es que hay que tener cuidado con lo que la calculadora da, es la medida de este ángulo que está aquí. Esto es lo que mide 36,87 grados. Con lo cual, para obtener la medida del ángulo que me interesa, tendría que hacer una resta. Si yo sé que hasta aquí hay 180 grados, le resto 36,87 y obtendría entonces el valor del ángulo, el valor de la medida del ángulo que necesito, que es precisamente un ángulo de 143,18 grados.
Y esa es la medida del ángulo que me piden. Con esas consideraciones que hay que tener con los datos que me brinda la calculadora. Para el curso de cálculo 1, las medidas en grados son muy poco frecuentes. Generalmente uno utiliza radianes, por lo cual la calculadora debería estar en modo radianes para dar las respuestas que se solicitan en este curso. Como son funciones, el seno, el coseno y la tangente tienen gráficas. Veamos cada una de ellas. Esta es la gráfica del seno, es una onda. Esta es la gráfica del coseno, también es una onda. Y esta es una porción de la gráfica de la tangente. Hay que observar que el dominio de esta gráfica, el dominio de esta función es R excepto todos estos valores. Para cualquier valor de K entero, como lo mencionamos aquí, la función tangente no está definida. Entonces, por ejemplo, la función tangente no está definida en cada múltiplo de epimedios. Por eso es que ahí hay asíntotas. Esto se los voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo intenten hacer. Es un ejercicio muy similar al que hicimos anteriormente. Y por último, vamos a ver cómo resolver ecuaciones trigonométricas tomando en cuenta lo que hemos visto. Por ejemplo, en este caso me piden resolver en este intervalo, en el intervalo de 0 a 2pi, o bien en el intervalo de 0 a 360 grados, solo que si me dicen 2pi, estamos hablando en radianes, cada una de estas ecuaciones trigonométricas. Para resolver una ecuación trigonométrica, lo que necesito es hallar el ángulo que hace que esta igualdad se cumpla. Veamos. Empezamos como resolver cualquier ecuación común y corriente. Para ello vamos a ir despejando la función trigonométrica que aparece. En este caso, haríamos lo siguiente. 2 seno de x y el 1 pasa al otro lado. Y ahora el 2 que está multiplicando pasa ahí. Y a partir de aquí ya tenemos el valor de la función trigonométrica del ángulo que no conozco. Entonces lo que tengo que hacer es precisamente hallar ese ángulo. Si recuerdan cómo definíamos nosotros la función seno de cualquier ángulo, teníamos el punto cualquiera y aquí la distancia r. Supongamos que la circunferencia que vamos a tomar es de radio 1 para no complicarnos. Entonces el seno iba a ser la componente b entre r. Pero vean que esta componente b puede ser positiva o puede ser negativa dependiendo de dónde esté el punto. Por ejemplo, si este punto está aquí, o sea, si el ángulo está en el tercero o en el cuarto cuadrante, este valor de b va a ser negativo. En consecuencia, el seno va a ser negativo. Pero si el ángulo está en el segundo o en el primer cuadrante, b va a ser positivo, como en este caso. Entonces, quiere decir que yo voy a tener dos ángulos que satisfacen esa identidad, esa ecuación. Uno que está en el segundo cuadrante y otro que está en el primero. Para ello, voy a hacer uso de la calculadora como lo vimos anteriormente, pero ahora en modo radianes, para dar la respuesta como tiene que ser. Para poner la calculadora en modo radianes, simplemente hacemos Shift, Mod, y elegimos la opción 4
que es la que precisamente me da, pone la calculadora en radianes. Entonces, luego de hacer eso, ya podemos precisamente resolver la ecuación. Para ello, vamos entonces a hacer el ejercicio que hicimos anteriormente para hallar el valor del ángulo, que sería con el arcoseno o el seno inverso de 1/2. Eso me lo da la calculadora y voy a obtener que el ángulo que satisface esa ecuación es un ángulo de pi sextos. Pero, como ya vimos, hay dos ángulos que cumplen con esa condición. No solamente el de pi sextos, que esto equivaldría a un ángulo de 30 grados, que sería el que está acá. Este es el ángulo de pi sextos radianes o el de 30 grados. El otro es este, el que viene desde acá y llega hasta acá. ¿Cómo hago para determinarlo? Precisamente ese valor que estoy obteniendo del ángulo es el de este, al que llamamos ángulo de referencia. Entonces, si tengo un ángulo, perdón, aquí que no me salió, de pi sextos radianes aquí, voy a obtener la medida del ángulo que me interesa, en este caso, restándole a pi, que es el ángulo de 180, los pi sextos radianes que están acá. Al hacer esa resta, voy a obtener 5 pi sextos. Por lo tanto, el conjunto solución de esta ecuación va a ser el conjunto formado por el ángulo de pi sextos y por el ángulo de 5 pi sextos. O sea, un ángulo de 30 grados y un ángulo de 150 grados. Les dejo de tarea que ustedes traten de resolver esta otra. Como pueden ver, es con coseno. Al estar al cuadrado, simplemente me indica que es una ecuación cuadrática común y corriente.